testimonies that we have heard this afternoon, two things are very clear to me. There is no way we can address the challenges, everything that is broken, if we only think about one country, whether that is the United States or Mexico. We have to come to grips with the fact that we are now more intertwined than ever before, and therefore we have to work together. In this particular instance, the people of the United States and the people of Mexico, but I would extend that the peoples of the world. We cannot afford to ignore each other anymore. And second of all, something that is absolutely clear is, as Latin American origin people in this country, the fastest growing minority, the biggest challenge we have is how to come and find our brothers and sisters in the African American community, embrace each other, and recognize that we are being indeed hunted in a war against human dignity. Thank you very much. I'm Neil Franklin, and I come to this place after being one of the strongest supporters of our oppressive policies of prohibition. I am now on the other side of that fence. I am now on the other side of that wall. Unfortunately for me, like many of you, my journey began from an act of violence. That's where it began. The film with Michelle Alexander showed me another side to this devastating policy, this very destructive policy, the most destructive social policy since slavery. The tens of thousands of people that we put in prison in this country. I'm ashamed to be one of those who is responsible for that. I am ashamed. I am ashamed to have been supporting policy that has been devastating your country. I apologize for And for those in this country who, for whatever reason, don't see it due to ignorance or because they just refuse to see it, no matter how they feel about it, I apologize for them too. But enough is enough. One of the things that I've noticed is that when I first started this walk, is that two significant voices were missing from changing this policy. Voices from the Black community and voices from the Latino community. Thank you for bringing your voices to this fight. Thank you. I thank the NAACP. I thank the NAACP for stepping up to the plate and for vowing to end the drug war. The voices of blacks in the United States are absolutely critical to ending this policy, and I thank them for that. And I want to close with this. Compadre Javier, mucho, mucho gracias. To all of you, for the courage that you have to come forward out of your country into what is a foreign land. 27 cities, 30 days, telling your stories. Your stories will be told, echoed by many people.
The members of law enforcement against prohibition have already begun to echo your stories of pain and suffering, and we will continue to do that until we end this, until we end it, until we end it. Pues creo que más que claro estamos viviendo esta guerra contra las drogas, una guerra contra la gente toda. No es un asunto de la raza, no es un asunto de las naciones, es una guerra contra la gente. Es la muestra de que los gobiernos y el Estado han decidido arrodillarse ante los grandes capitales, en este caso los peores capitales, que son los de la violencia, los señores de la muerte. Hemos oído nuestras historias que vienen de México y que hemos visibilizado desde allá y que tienen cifras muy ambiguas porque el gobierno decidió no contarlos, decidió reducirlas a bajas colaterales, a 1% para hablar de los que son inocentes. Se están matando entre ellos. Y empezó a partir de una cifra cuando salimos a protestar, una cifra arbitraria. No sabemos en realidad cuántos muertos, cuántos desplazados, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos desaparecidos. Creo que cuando se tome en serio este asunto, lo que vamos a ver es el horror. Esto es el horror de un horror mayor. Pero esta historia de la guerra contra las drogas tiene también su contraparte en el horror, como lo dijo Michelle Alexander, como lo vimos en su exposición, del otro lado de la frontera. Estamos entrando al territorio afroamericano, al territorio de las grandes luchas por los derechos civiles, y allí esta guerra está volviendo a criminalizar a los afroamericanos. Lo oímos, no es necesario repetirlo, y a las poblaciones latinas. Es una guerra contra la gente y una guerra para favorecer a los peores capitales, al mercado y al mercado de la violencia. Creo que cuando los gobiernos extravían su rumbo, es tiempo de que los ciudadanos todos, y sobre todo aquí la gente, toda la gente, salgamos a controlarlo y a obligarlo a que vuelva a ser gobierno, es decir, a que vuelva a servir a la gente, porque si no, vamos a perder no solo nuestras vidas, sino nuestras libertades. Vamos a perder lo que los padres fundadores de esta nación le dieron, no solo a esta nación, sino al mundo entero, que son la democracia, los derechos civiles. Estados Unidos ha sido, sus gobiernos, a pesar de los padres fundadores, han sido muy terribles. Así como nos dieron la democracia y nos dieron las libertades civiles, también las han traicionado a lo largo del tiempo. Las comunidades afroamericanas pelearon durante los años 50 y 60 por esos derechos. A nosotros, América Latina, les impusieron y auspiciaron regímenes militares. Y ahora que llegamos a la democracia, ahora que los afroamericanos también habían conquistado sus derechos civiles, esta guerra está haciendo un retorno a las sociedades cerradas, autoritarias y auspiciadas por el crimen. No podemos permitirlo. Es importante que todos juntos vayamos a esa construcción de la paz, y que todos juntos vayamos a Washington a decirles: ya detengan esta guerra, ya detengan este dolor, este horror, paren de encarcelar a su población afroamericana, latina, paren de asesinar, de ayudar a asesinarnos en México. Tenemos que trabajar por una agenda bilateral para la construcción y la salvación de la democracia.
Solo los ciudadanos, solo la gente puede hacerlo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por estar. Dentro en mí